días, hermanos y amigos que nos visitan. Me da gusto verlos, como cada vez que vengo es un privilegio. Y gracias al hermano que nos da la oportunidad pues, de cumplir con Dios, que si no hablamos, pues las piedras van a hablar. Entonces, hermanos, tenemos que estar todos los que somos varones, estar listos siempre para dar el mensaje cuando sea requerido, cuando nos inviten. Y en este momento les quiero traer un saludo de los hermanos en la ciudad de Acuña. Les avisé que venía para acá y les envían saludos, y yo estoy seguro que les voy a enviar saludos a ustedes. Me pone triste que allá me anuncian que soy de Sabinas y aquí me anuncian que soy de Acuña. Entonces, como la India María, si se la saben, de aquí y de allá, pues nos quedamos en medio. Somos afortunados entonces por estar ahorita para estudiar, para ver un mensaje de la palabra de Dios. A mí en lo personal me gusta la poesía. Por ejemplo, los salmos son poesías. David escribía poesía. Los libros poéticos, ¿verdad? Salmos, proverbios, cantares, y para Isaías, sigue la profecía. Pero el hecho es de que pues la poesía del mundo, sí, no la poesía bíblica, también lo usó Pablo, ¿verdad? En Hechos capítulo 17, cuando le habla a los griegos, le dice, como algunos de vuestros poetas han dicho, dice, porque linaje somos, mencionando a los poetas de los griegos, no hablaban de sus dioses, como si el ser humano descendiera de ellos. Y ahorita nada más me voy a permitir mencionarles un fragmento muy pequeño de una poesía, para que nos ponga en la mente ir a una verdad bíblica. Fíjense lo que dice Gustavo Adolfo Bécquer, una poesía, un fragmento muy pequeño. Dice, no son los muertos los que en dulce calma la paz disfrutan de su tumba fría. Muertos son los que tienen muerta el alma y viven todavía. ¿Sí lo entendimos? Tenía sabiduría como quiera el poeta ese. Dice, no son los muertos los que en dulce calma disfrutan de su tumba fría, son los muertos los que tienen muerta el alma. Y aún así dicen que están vivos. Y viven, dice, todavía. Y en esta mañana quiero que pensemos, voy a hablar de la muerte. No bien, voy a hablar de los muertos, a ver si no les da miedo. Esto no es una película de terror, son verdades bíblicas. Vamos a hablar de los muertos. La cuestión es de que sí, normalmente da miedo hablar de los muertos. Y yo cuando estaba estudiando ese tema, porque siempre es lo que les he dicho, ¿verdad? Yo lo estudio en mi casa y lo digo, mira, esto está bien para compartirlo con los hermanos. Miren, la cuestión es de que me estaba acordando, no sé quién de ustedes conoció al hermano Salvador del Fierro. Sí, algunos de los que están aquí. Él se bautizó aquí en esta congregación. Y se fue a vivir terminó su vida creo que en Dallas, Texas, donde predicaba. Y una semana antes de morir, de fallecer, hace como 5 o 6 años, no recuerdo, dio un sermón y está en YouTube para los que lo quieran buscar, en internet. Póngale predicación hermano Salvador del Fierro. Y su última predicación fue acerca de los muertos. Entonces, ahí les encargo, me llevan flores. Por eso me dio miedo cuando voy a hablar de este tema. Y bueno, vamos a vamos a platicar con los hermanos acerca de, ahorita estaba viendo cuál tema tomar, pero me gustó esta situación porque está concisa y está pequeñita. Vamos a hablar acerca pues de los muertos. 3 muertos. Vamos a hablar de 3 muertos. Es de todos conocido que la muerte vino a este mundo por aquel pecado, ¿verdad?
Dios le reveló a Moisés una historia que para muchos es un cuento, y no lo es. Es una revelación de Dios a Moisés. Está en Génesis capítulo 1 al 6. Toda esta historia. Y la historia de la muerte comienza no con Caín y Abel. La historia de la muerte comienza, usted sabe, en el paraíso. Ahí donde ellos pecan. Ahí donde comen del fruto prohibido. Ahí está donde inicia la historia de la muerte. Con aquella pues ¿cómo le diremos? Una advertencia de parte de Dios: el día que de él comiereis, ciertamente moriréis. Ahí está la muerte. Adán y Eva habían visto cómo esos pajaritos de repente caían muertos. Habían visto cómo esos animales salvajes peleándose entre ellos, ganaba uno y el otro caía muerto. Y era lo más cercano que tenían ellos a la muerte en su vida. Ellos no pensaban en morir, no se preocupaban por morir. Ellos se preocupaban por andar cuidando ese huerto donde Dios les había puesto. Pero la preocupación y el miedo a la muerte van a venir cuando entra el pecado en el mundo. Esa historia usted la conoce. En Génesis capítulo 3, versículo 6 está esa advertencia: ciertamente moriréis. Igual, aquella tentación de parte del maligno, aquella serpiente, una tentación está plagada de verdades, pero también de mentiras, porque realmente estaba diciendo, pues van a ser abiertos vuestros ojos. Dice en el 3:6, dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y ahí tenemos nosotros la consecuencia, va a venir más adelante. Y nos aclara la Escritura que la muerte viene siendo separación y del cuerpo y el alma. Y la muerte espiritual, sabemos que es la separación del hombre, o del espíritu del hombre y del espíritu de Dios. Entonces hay dos tipos de muerte, eso nos queda claro. Y la muerte espiritual entra al mundo cuando el hombre y la mujer caen en pecado. Eso lo sabemos. Nos lo han enseñado y lo hemos entendido. Romanos 5:12 nos dice cómo entró el pecado en este mundo. Es un versículo bien conocido. Romanos capítulo 5, versículo 12 dice: por tanto, dice, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, dice, por cuanto todos pecaron. No pasó a los niños, pasó a los hombres. Y la muerte pasó al hombre, pero al hombre que peca. ¿Sí? Porque dice, por cuanto todos pecaron, bueno, todos pecaron, pero sabemos que un niño no peca. Entonces aquí nos está aclarando el apóstol Pablo cómo entró el pecado al mundo y cómo va pasando de generación en generación, ¿verdad? Y realmente vemos que según aclara la Escritura en Génesis, allá por el capítulo 6, como el capítulo 8, como Dios dice, bueno, el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. O sea, hay tendencia a pecar desde que es joven, no desde que es niño. Entonces, lo que encontramos aquí, el primer muerto, vamos a ver 3 muertos. Ahí les va el primer muerto que estamos viendo. El primer muerto es el hombre natural. El hombre natural es toda la gente que usted conoce alrededor. Toda la gente que usted dice, mira, pero no le interesa a Dios. Esta persona vive por vivir. Esta persona hace el mal y no siente nada en su conciencia. Esta persona, ¿se acuerdan que el apóstol Pablo le habló a Timoteo acerca de los hombres de los últimos días? Y les dice varias características. Pero hay algo que me llama la atención
en los hombres de los últimos días, narrado ya en 2 Timoteo capítulo 3, y es que no iban a tener afecto natural, que iban a ser implacables. ¿Saben qué es implacable? Que no se puede detener, no se puede parar. Aquel hombre que miente y dice, es que no me puede aguantar. Aquel hombre que mata y vuelve a matar y dice, es que no puedo aguantarlo. Aquel que hace el mal, aquel que envidia, aquel que hace pecado, lo que usted entiende por pecado, eso es desobedecer la ley de Dios, y lo vuelve a hacer una y otra vez, implacables, sin afecto natural. Esos hombres que usted relaciona con esas ideas, esas mujeres que siguen pensando el mal y haciéndolo y cayendo una y otra vez, están muertos para Dios. Están viviendo, ellos están como muertos, así como dijo el poeta. Están practicando el pecado. Romanos, ahí estamos en Romanos 6:23, nos dice que la paga del pecado, dice, es muerte. Dice, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esto lo conocemos, hermanos. Entonces, esas personas muertas, ¿se acuerdan cuando aquel hombre fue con Jesús y le dijo, sí te voy a seguir? Dice, pero deja primero, que se acaba de morir mi papá, deja primero que vaya y lo entierra. Y cuando Jesús le contesta lo que usted ya sabe, no se lo voy a decir, porque usted lo sabe. ¿Quién tenía que enterrar al papá? Bueno, ya dijo la verdad. Pues lo que dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Pueden hacer cosas los muertos? Sí, y no nos dan miedo. Ahí andan, alrededor caminando. ¿Cómo le dan miedo a mi niño los zombies? Los muertos vivientes, esos que salen en la televisión. Leo, mi hijo, está lleno de zombies este mundo. Gente que estando muerta cree que está viva y andan caminando. Y no nos da miedo. A veces no nos da ni lástima, cuando debía darnos tristeza en nuestro corazón, porque ellos están como muertos en sus pecados. Efesios capítulo 2 lo menciona muy claro. El apóstol Pablo escribiendo a los Efesios en el capítulo 2, versículo 1. Dice, y Él os dio vida a vosotros, dice, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Cuándo está muerta la persona? El hombre natural, el que está viviendo ¿qué? En sus delitos y pecados, y su conciencia no le dice nada. Ese es el primer muerto del que quiero hablarles ahorita. Realmente la cantidad de muertos que hay en el mundo pues son muchos. ¿Cuántos muertos viven a su alrededor? Piensen. En su colonia, es más, en su casa. Es un cementerio su colonia. Dígame, ¿es un cementerio? Sí. Sabinas es un cementerio grandón. ¿Por qué? Porque la mayoría, ¿cuánto le gusta? El 90%, el 95%, el 99% de Sabinas es un panteón. Sí. Pero esos están muertos, estando como vivos. Es decir, tienen su cuerpo material, anda caminando, y no caminan tiesos como los de las películas, ellos caminan relajaditos. Pero si los vemos, les falta esa flexibilidad que da el ejercicio que dice. Si los vemos, están pálidos porque no se alimentan de los demás. Así como los que ven ustedes en la televisión, cuando vean esos zombies que ven la tele, piense, esos son muertos vivientes, por así hay mucha gente sin Cristo. Hay historias bonitas, historias tristes. A mí me gusta una historia que está en Salmos, capítulo 107, y yo se la comparto ahorita, porque me gusta.
y quiero que piense en esto. Dice, fíjense, a mí me gusta leer siempre del 4 hasta el 22, pero ahorita por cuestión de tiempo, miren, vamos a ver el 10, nada más 10, 11 y 12, bueno, hasta el 13. Fíjense cómo dice: algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros, por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Fíjense, espérenme, hagan una pausa, por favor, no siga leyendo. Yo le quiero que piense lo que acabamos de leer. Dice que hay algunos que moraban en tinieblas y en prisión de muerte. Y son esos muertos vivientes que están allí. Esos que, como dice el profeta Isaías, ahí en el 22:13, dice, es la gente que dice: comamos y bebamos, que mañana moriremos. O sea, ellos creen que no están muertos. Y viven su vida tan tranquilos, como si nada fuera a pasar. Están tranquilos, muertos en sus delitos y pecados. A esas personas, fíjense como dice, algunos moraban en tinieblas y en sombra de muerte. Dice, aprisionados en aflicción y en hierros, en equivocaciones, en aflicción. ¿Cuánta gente está sufriendo las consecuencias de su pecado? Y allí están morando. Y en hierros están ellos, error tras error. Pero dice, ¿por qué? Por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Por eso andan así, porque no quieren nada con Dios. ¿Cómo están? Muertos. Pero viene la historia bonita del versículo 13. Cuando esos muertos, dice el versículo 13, cuando luego que clamaron a Jehová en su angustia, Dios, Él, dice, los libró de sus aflicciones. Y esto me gusta, dice el versículo que sigue, los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus prisiones. ¿Qué hizo Dios? Cuando ellos claman a Dios, Dios tiene compasión de ellos. Y créame que esas personas también hacen oración. Algunos muertos piden a Dios y quieren estar bien con Dios. Dios se va a apiadar de ellos y van a estar bien. De usted, Dios se apiadó y lo trajo aquí, lo libró de la sombra de muerte. Es la historia bonita. Dice, alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. A lo que quiero llegar ahorita es de que, hermanos, la historia triste de los muertos, que están muertos en vida, que están muertos en sus delitos y pecados, se acaba esa historia triste cuando entra Dios a ayudarnos, a través de Jesucristo, lo sabemos. A esos muertos que piensan nada más comer y beber, como si nada más existiera este mundo, Dios les puede dar vida. Y es el segundo muerto del que quiero hablar. El primer muerto es el que está en sus delitos y pecados, el pecador. Fíjese bien, luego viene la historia bonita. Cuando Jesús empezaba su ministerio, un hombre principal de los fariseos vino a él de noche, ¿se acuerda de Nicodemo? Y al estar platicando con Jesús, Jesús le contesta una pregunta. Y Jesús le dice que era necesario, para entrar al reino de los cielos, era necesario nacer de nuevo. Nicodemo no lo entendió, hermanos, no sé si se los platiqué aquí la otra vez, pero Nicodemo no lo entendió. ¿Qué era eso de nacer de nuevo? Dice, como yo siendo viejo puedo otra vez meterme al vientre de mi madre. Jesús le estaba aclarando una verdad tan temprano en su ministerio acerca del bautismo para salvación, del nuevo nacimiento, el que iba a venir 3 años después, el día del Pentecostés. El bautismo para recibir el don del Espíritu Santo.
le estaba revelando desde entonces a Nicodemo lo que iba a ocurrir. El nuevo nacimiento. Para nacer es como la semilla, ¿verdad? Primero tiene que morirse. Una semilla, si es para que salga un árbol, si es para que salga una planta, no puede seguir siendo semilla. Tiene que enterrarse, y para volver a nacer habría que morir primero. Él estaba revelando lo que iba a significar el bautismo, el nuevo nacimiento. Así es como viene entonces en la historia bonita. O sea, cuando alguien que está ya muerto en sus delitos y pecados, ahora sí, lo que dice Efesios 2:1 dice, y Él os dio vida a ustedes, les dio vida a ustedes, dice, cuando estaban muertos. ¿Quién? Jesús, está hablando de Cristo. Él les dio vida a ustedes. Y yo estoy seguro, hermano Tato, ¿verdad que usted estaba muerto? Estaba muerto, ¿verdad que sí? Sí, estuvo muerto. Y cuando vino al bautismo, él volvió ¿a qué? A nacer. Y vino a ser una nueva criatura. ¿Y sabe qué? Esa noche vi dos luces de este tamaño, así de larga, de este grueso. Una en aquella punta de la casa y otra acá en esta otra. Entonces, hermano, ¿quién más ha estado muerto aquí? Que levante su mano. No, todos, hasta los que no la levantaron. Todos estuvimos muertos en nuestros delitos y pecados. La historia bonita es de que nacimos otra vez a la vida. Estamos vivos. Esa es la historia bonita. Y es bonito estar en vida, entre tanto muertos. Y es para darle gracias a Dios. Gracias. Así como le dijo David a Dios en este salmo. Oye, pues cuando Él clamó a ti, cuando yo clamé a ti, tú me diste vida. Me sacaste de las sombras, de las tinieblas, de la sombra de muerte. Y me trajiste aquí. Dice Juan cuando introduce a Jesús, en el capítulo 1, el Evangelio según Juan, habla de Jesús como la luz. Dice, hablando de Jesús, dice, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y allá por el 3, el capítulo 3, dice, y esta es la condenación, que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Y la luz qué es? Según Juan 1, vida. ¿Qué vino a traer Cristo? Vida. Pero aquí viene la historia otra vez, se pone triste. Cuando el hombre que ya está vivo desprecia la vida. Y hay una historia en Lucas acerca de un hombre que estaba vivo, pero que se suicidó. ¿Sí se conocen ustedes esa historia? Saben que había un hombre que estaba vivo y vivía muy tranquilo y tenía una vida muy en paz, pero él decidió suicidarse. Pero antes de suicidarse, él mató a su papá. Dice, bueno, pues ¿dónde está esa historia? En Lucas capítulo 10, es por allá en el capítulo 15, versículo 11 en delante. Fíjense cómo este hombre, este joven, este hijo, primero mata a su papá, pero no lo mata físicamente. Dice, para mí tú estás muerto. Se llama la historia del hijo malgastador. Eso significa pródigo, el que gasta. Sí, cuando vaya usted a la tienda y llena el carrito, sí, puras cosas que no va a usar. Y no diga que es malgastadora, malgastador, diga es que soy pródigo, para que se le grabe cuál es la idea. Entonces la idea es, el pródigo, el hijo pródigo es un hijo malgastador. Primero hace como que está muerto su papá, porque él quiere recibir la herencia. Y para recibir una herencia es necesario que muera el que va a heredar.
Entonces, la actitud del joven es decir, para mí tú estás muerto, papá. Y vean cómo está la muerte ahí implícita. Y luego el mismo joven se va a ir lejos a esa provincia apartada que usted conoce, y estando allá y malgasta, y estando allá está, y luego nos va a narrar cómo cuando él regresa, el padre se pone gozoso, se pone contento. Y ese encuentro que a mí me recuerda el encuentro de Jacob y Esaú, en los dos hay abrazos, en los dos hay besos, en los dos hay lágrimas, hay perdón, hay alegría, hay gozo. Y son bonitos esos encuentros. Y el encuentro entre el hombre y aquel que había sido muerto, ahora sí que era un papá que había sido muerto por su hijo, en su mente, en la mente del hijo, el hijo dijo, para mí tú estás muerto, así como mucha gente dice, Dios está muerto para mí. No quiero nada con Dios. No quiero nada con Cristo. Cristo murió en la cruz y lo enterraron. Y ahí se quedan ellos, con un Cristo muerto. Dios murió, dicen ellos. Y para ellos están muertos ahí. Pero estamos viendo este hijo pródigo, que él ya vivía en su casa. Y este hijo gastador representa al cristiano. Pero al cristiano que se va, y esa es la historia triste. Y es el segundo muerto del que quiero hablar, el que se suicidó, el que ya estaba vivo. Aquel hermano que ya estaba aquí y decidió que de repente le dijo a Dios, dame lo que me toca y ya me voy de aquí. Aquel cristiano que renuncia al cristianismo y que cree que es muy fácil y se va. Ese es el segundo muerto. El muerto que ya estuvo como vivo. El muerto que ya había sido resucitado. Ese muerto que ya estaba en nueva vida, que era nueva criatura. Pero al paso del tiempo él decidió suicidarse espiritualmente. Y se va. Y el suicidio es como el que fuma o el que se droga. Les decía hace poco a los hermanos que hablábamos de eso, que en ninguna parte de la Biblia dice que no fumes. Sí, pero sí habla en contra de maltratar el cuerpo de Cristo, el cuerpo del templo del Espíritu Santo, que es nuestro cuerpo. Y hay más detalles, pero el hecho es que ahorita lo que quiero que veamos es que alguien que hace eso se está suicidando, les decía a los hermanos, en abonos. Es decir, le está metiendo cosas que le va a hacer mal a lo largo. Y a lo largo de unos años ellos se van a morir. No es el que se cuelga, que se suicida en un minuto. Ellos se están suicidando poco a poco. Y así vemos que hay hermanos que ya estuvieron vivos y empiezan a dejar de reunirse, empiezan a dejar de servir. Y empiezan, primero no vienen un domingo, luego no vienen dos, luego no vienen un mes. Y de repente vienen cada 3 meses y lo recibimos con gusto. Y de repente ya no vienen. Y el Padre está preocupado por ellos. Esos son el segundo muerto del que quería hablar. La historia del hijo pródigo tiene un final bonito, tiene un final agradable, porque ese hijo, estando lejos, reconoce su estado y viene y le pide perdón al Padre. Antes de que le pida perdón, el Padre ya lo está perdonando. Aquello que él pensaba decirle se ahogó en un abrazo, en un beso de un papá perdonador. Pero dice en Lucas capítulo 15, cuando aquel hermano, ¿se acuerdan? Cuando aquel hermano siente celos, dice el versículo 32, dice más, era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque este tu hermano era muerto y ha revivido. Entonces, este es el segundo muerto, el muerto que ya estuvo vivo, ya estuvo muerto, vivió y volvió a morir. Pero Dios está pronto a perdonarlo cuando Él viene y se arrepiente, cuando Él viene arrepentido a sus pies. El segundo muerto, el que tiene una segunda oportunidad, el que decidió suicidarse
Dios le puede revivir hoy. Si usted ha sido un cristiano así, le invitamos hoy a que reviva, a que vuelva a tener vida, a que pida el perdón de Dios. Es importante volver a vivirnos, es importante estar en la vida. En la muerte no nos espera más que más muerte. Dijimos que eran 3 muertos, ya llevamos 2. Uno, el hombre natural, el que vive conforme a su mente en el pecado, en sus delitos y pecados, y está a gusto, porque dice, comamos y bebamos que mañana moriremos. O sea, para él nada más existe esta vida. El otro es el que ya reconoció a Jesús como su Salvador, a Cristo, ya vino, ya estuvo entre nosotros, y luego se va. Da por muerto a Dios y se da por muerto a él. A ese Dios lo puede revivir otra vez, cuando haya arrepentimiento, cuando viene a él otra vez. Y el tercer muerto, del que quiero platicar ahorita, que ya con ese terminaríamos, es una historia más triste. Y Apocalipsis capítulo 3 nos habla de ese muerto, y lamentablemente es una iglesia que puede ser cualquiera, iglesia de Cristo. Dice Apocalipsis 3:1, escribe al ángel de la iglesia de Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, dice, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Ese es el muerto más triste y más preocupante, porque es un muerto que cree que está vivo. Dice, pues yo estoy en la iglesia, yo vengo, yo me reúno, vengo cada domingo y estoy aquí a las 9:45. Vengo cada jueves, ¿no? Es cuando se reúne. Cada evento ando yo allí. Y él cree que está como vivo. Y esta mañana yo creo que meditemos, reflexionemos nuestro estado delante de Dios. ¿Estamos vivos o estamos muertos? ¿Por qué? Porque esta historia es más triste, porque este muerto cree que está vivo. Hace varios años, para los que les gusta Hollywood, había una historia que se llamaba Sexto Sentido, una película. Y toda la película, esa que gastan el tiempo en verla ahí, al último les dice que todo lo que pasó ahí era que el hombre que está protagonista estaba muerto, pero él todo el tiempo cree que está vivo, y al último descubre que está muerto. Y era una historia triste, la gente se puso triste. Aquí, esta es una historia más triste porque habla de una iglesia. Puede ser completa la iglesia o puede ser miembros los que están en esa condición de que creen que están vivos, pero están muertos. Ahí yo les invito, mis hermanos, a que meditemos para nosotros. Yo, para Josué, cada uno de ustedes, para usted mismo, piense como miembro: ¿estoy vivo o estoy muerto? Piense, cuando estamos orando, ¿estoy siguiendo al que dirige? Piense, cuando estamos participando en la comunión, ¿estoy pensando realmente en el pan? ¿Qué significa y qué representa para mí? Que ese pan representa el cuerpo de Cristo y me está trayendo esa memoria, que ese jugo me está recordando la sangre. Realmente lo estoy haciendo. Cuando lo estoy tomando, estoy orando por mi hermano. Voltea a verlo, que está a un lado. Mírenlo, hermano Miguel. Estoy orando. ¿Alguna vez ha hecho oración por el hermano Miguel? Por el hermano Miguel. Así por su nombre. En la noche, cuando esté orando. Padre, ayuda al hermano Miguel en sus necesidades. Lo ha hecho. Esto los va a mantener vivos. Cuando se preocupe por el hermano, no piense nada más en usted, no mirando cada uno por lo suyo propio. Ya lo estudiaron.
La otra vez que vine hace como 2 meses, estaban así, sino cada cual también por lo de los demás. Preocúpese por el hermano. ¿Sí? Cuidado, hermanos, con el modernismo que está entrando a la iglesia. Hay iglesias que ya hay 2, 3 hermanos divorciados entre ellos mismos y ya con parejas nuevas en la congregación. No pasa nada. La iglesia se está muriendo en muchos lugares. Y yo les invito ahorita que pensemos y que tengamos cuidado con esas cosas que vienen. Esa mercadería, hermanos, que se dedican a vender libros en la iglesia. Libros que ellos escriben. Hagan de cuenta que yo hiciera un boletín. Le digo, bueno, el que lo quiera, deme 15 pesos. Sí, a mí me costó $1 incluir. Ya están haciendo que mercadería. Tengan cuidado. Hay hermanos que ya hacen eso en Estados Unidos. Y la iglesia ya se está muriendo. ¿Verdad? Y ellos creen que están como vivos. Pues mantengámonos alerta ante estas situaciones que ocurren a nuestro alrededor y que nos mantengamos firmes en lo que ya hemos recibido y que estemos evaluando nuestro estado personal. Yo como persona, ¿soy un cristiano vivo o soy un cristiano muerto? Si soy vivo, ahorita les digo a los hermanos, ¿cómo lo puedo hacer? Tengo que practicar. Un muerto no hace nada. Un muerto es el zombie, hasta camina tieso. No puede ni correr, ni escalar. ¿Por qué? Porque están muertos en vida. Esos son los muertos. Los que tienen muerta, ¿qué? El alma. Dios les bendiga a todos.